Ujú. Entonces, vamos a ver un caso que lo hemos visto estratégicamente, pero ahora lo vamos a ver numéricamente, ¿ya? ¿Cómo terminó la transacción? ¿Ya? ¿Y por qué pagó, y por qué pagó Microsoft la transacción y por qué pagó 26.2 billones de dólares? Contexto, era una estrategia buy side, o sea, de compra. El objetivo estratégico de Microsoft era un objetivo o sea, alineado a su estrategia corporativa de M&A buy side, ¿ya? Transformación hacia Cloud First, Mobile First, bajo el liderazgo de Satya Nadella, el CEO de Microsoft desde el 2014. ¿Ya? Expansión del negocio de productividad profesional. Estos eran los lineamientos, ¿ya? De crecimiento inorgánico. ¿Ya? Expansión de crecimiento de productividad profesional, Office 365 y Dynamics, necesidad de acceso a datos profesionales y redes B2B, búsqueda de sinergias entre software empresarial y redes profesionales. ¿Ya? Eso era, esas sinergias pesaron muchísimo. ¿Ya? Fase de búsqueda y screening, que fue entre febrero y marzo, ¿ah? Entre febrero y marzo. Universo inicial de targets identificados. Microsoft desarrolló un screening estratégica en plataformas digitales que pudieran complementar su ecosistema corporativo, ¿ya? Entonces, en su lista larga, tenía LinkedIn, red profesional, usuarios, en ese momento eran 433 millones de usuarios, y el valor estimado de la transacción era entre 15 y 18 billones de dólares, pero pagó 26.2, ¿ya? El valor estimado en manos del vendedor. Ese es el valor estimado en manos del vendedor, pero pagó parte en sus manos. Pagó hasta 26, ¿ya? De 18 a 26 se fue. Parte del upside lo sacó el vendedor, pero también lo pagó porque está interesado, ¿ya? Salesforce es un CRM empresarial, su usuarios es una alta penetración de B2B y era una transacción de más de 50 millones de dólares, ¿ya? En valuation. Slack era una estrategia, era una compañía de comunicación corporativa con más de 2 millones de usuarios pagos y era una transacción entre 3 y 5 billones de dólares, ¿ya? Twitter, red social, todas estas se evaluó, ¿ya? Twitter, red social general, 322 millones de usuarios y entre 10 y 12 billones de dólares en manos del vendedor, ¿ya? GitHub, un desarrollo de software, 14 millones de usuarios entre 2 y 3 billones de dólares. Entonces, esa era su matriz, su lista larga, ¿ya? Era su lista larga. Fase de búsqueda de screening entre febrero y marzo, matriz de screening y priorización, ¿ya? Entonces dijo, para ellos, el fit estratégico de Office 365 pesaba 3%, 30%. Con Office 365 pesaba 30%, que era un fit estratégico. Que la base de datos profesionales pesaba 25%. Las sinergias de ingresos pesaba 20%, el tamaño y el alcance 15% y la viabilidad de adquisición el 10%. Entonces, el score del ponderado era 100%. ¿Ya? Entonces, LinkedIn era puntuado del 1 al 10, 9 de 10 en fit estratégico. ¿Ya? Salesforce, 7 de 10. Slack, 8 de 10. Twitter 4 de 10 y GitHub 7 de 10 en fit estratégico con Office 365, pesando el 30%. ¿Ya? ¿Así se entendió? ¿Sí? La base de datos profesionales, para ellos, esa dimensión pesaba 25%. ¿Ya? Entonces, para ellos LinkedIn era 10 de 10, 8 de 10 Salesforce, Slack era 5 de 10, Twitter era 6 de 10 y GitHub 8 de 10. Las sinergias en ingresos, que pesaban el 20%, para LinkedIn eran 9 de 10, para Salesforce 6 de 10, para Slack 7 de 10, para Twitter 5 de 10 puntos y GitHub 6 de 10 puntos. En el tamaño de alcance, que pesaba el 15%, era 8 de 10 en LinkedIn, 6 de 10 en Salesforce, 6 de 10 en Slack, 7 de 10 en Twitter y 5 de 10 en GitHub. Viabilidad de adquisición, en la viabilidad de adquisición, que pesaba el 10%, era 8 de 10 en LinkedIn, 3 de 10 en Salesforce, 7 de 10 en Slack, 6 de 10 en Twitter y GitHub 8 de 10. Entonces, haciendo la matriz ponderada, el score ponderado, digamos, de LinkedIn era 8.9, el score ponderado, esa es la matriz de screening, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? Pero la matriz de screening pues, podría ser muchísimo más largo y cada uno de esos conceptos se podrían abrir en 5, con explicar cada concepto, ¿ya? Pero ese es el resumen de la matriz de screening, de hecho, no fue la matriz de screening completa, ¿ya? Ese es el resumen. 8.9, tenía una puntuación de 8.9 de 10, que se llama LinkedIn, 6.5 de 10 Salesforce, 6.9 de 10 Slack, y Twitter 5.4 y GitHub 6.9. ¿Hasta ahí se entendió la matriz de screening? Sí. ¿Sí? Fórmula de precio ofertada en la valoración base por múltiplos comparables fue métricas de LinkedIn en el 2015, los ingresos eran 2.9 billones de dólares, el EBITDA ajustado era 820.000 y los usuarios eran 433.000. 433 millones. Los múltiplos del sector de redes sociales y servicios and service en el 2016 estaban el valor entre ventas estaba entre 5 veces ventas y 8 veces ventas del último año. ¿Ya? El EP entre EBITDA está entre 25 veces el EBITDA y 35 veces el EBITDA, bien alto, ¿no? Y el EP por usuario estaba entre $40 y $60 por usuario. Ese es otro ratio que usaron. A veces amplían los ratios. Eso es bueno, ¿ah? O sea, sí tienen los ratios básicos que son múltiplos de años de venta y múltiplos de veces de EBITDA, pero también tienen algunos múltiplos específicos del sector. Por ejemplo, en el sector inmobiliario yo utilizaría la velocidad de venta, ¿no? De los departamentos, ¿ya? Pero acá utilizan el valor por usuario. $40 por usuario hasta $60 por usuario. Profesor, Valoración por múltiplos, por revenue, ¿sí? ¿EB chica qué significa? Entre revenue, Enterprise value, ah, ya. valor empresa. Ok, ok. Valor empresa, acuérdense que es igual a valor de activos a valor de mercado, ¿no? O sea, no le resta la deuda todavía, ¿no? Eso incluye la deuda, ¿no?
Porque descontándole la deuda llegas al valor financiero del patrimonio, valor de mercado, ¿no? Que sería igual que el valor del patrimonio contable, ¿no? O sea, comparándolos, ¿no? Comparándolos. Entonces, al final tú tienes que saber, al final tú tienes que sacar, o sea, tienes que dar el valor empresa, restarle la deuda estructural, que es la deuda a largo plazo normalmente, porque la de corto plazo se paga con los activos de corto plazo. Entonces, le restas la de largo, y ahí te da el valor financiero del patrimonio, valor de mercado. Ese lo divides entre el número de acciones emitidas y te sale, por decir, no sé, 30 veces el valor de la acción versus $1 el valor de la acción cuando se constituyó. A ese detalle hay que llegar, ¿ya? Si es que se compran acciones, ¿ya? Pero acá siempre se habla de valor empresa, o sea, los múltiples todos son valores empresa porque las deudas no son comparativas entre compañías, ¿ya? Entonces, para nosotros comparar con mercados, tenemos que comparar sin la deuda, o sea, sin restarle la deuda, ¿ok? Por eso se comparan así. Entonces, por venta, por múltiplo de ventas, si uno ponía un ratio de 6.5 veces, la compañía valía 19.4 millones, ¿ok? Multiplicando los 2.9 millones por 6.5 te da 19.4 millones. Por EBITDA, la compañía, si pagaban por EBITDA, 820.000, que es la utilidad operativa, pero como no tiene mucha depreciación, al final es lo mismo, entonces lo multiplicas por 30 y te da 24.6, ¿ok? 24.6 millones, si pagaban por EBITDA, ¿ya? Por usuario, la compañía, si pagaban con el ratio de usuario, la compañía valía 21.77 millones, ¿ya? Entonces hay un rango, ¿ven el rango, no? Entre 19 y 24, ¿no? Y 25, bueno. El rango de valoración base entre 19 y 25. Sin embargo, pagó 26. Fórmula de precio ofertada, con sinergias, ¿ah? Con sinergias. Acá quiere decir con sinergia es que ya valorizó en las manos del comprador. La base de LinkedIn está en Alon, ¿ya? O sea, está en Alon es en manos del vendedor, por flujo de caja o sea, libre de deuda, era 600 millones, con un crecimiento de 15% anual, de 1 a 5 años, con una tasa de descuento, costo ponderado del capital, o weighted average cost of capital de 9.5%, tasa de descuento simplemente. El valor terminal era 18 millones, entonces al final el valor del BPN o el present value o el valor de la compañía en marcha, digamos, standalone era de 20.5 millones. ¿Ya? Standalone es en manos del vendedor. ¿Ya? Sinergias de ingresos anuales. Ellos cuantificaron que por Sales Navigation, sumando Sales Navigation más Dynamics, CRM, habían 400 millones más. Por adquisición de talento de los recursos humanos y HR tecnológico había 300 millones más. El LinkedIn Learning más el Office, juntándolos, producían 250 millones de dólares más. ¿Ya? Y en soluciones de marketing de expansión, en soluciones de marketing 150 millones de dólares, un subtotal de 1.15 billones más al año. Sinergias en costos anuales. Infraestructura de T en Azure Migration, que es en la nube, 200 millones, o sea, eso es un ahorro, ¿ya? Eliminación de duplicidades, por manejar ellos todo, me imagino el back office y todo el tema financiero, 150 millones. Por compra y economías de escala, 100 millones, un total de ahorro en costos de 400 millones, 50 millones. El total de sinergias anuales son 1.600.000, ¿ya? El BPN con sinergia a 10 años te da 8.2 millones de las sinergias. Entonces, al final, la valoración total era el standalone, 20.5 billones, más el valor presente de las sinergias, que es 8.2 billones, el valor estratégico total para ellos era ¿cuánto? 28.7 billones. ¿Cuánto es el upside? ¿Quién me dice cuánto es el upside? 6 billones. El upside es 8.7 billones, ¿no? ¿Ya? Y entonces ellos pagaron 26.2. 8.2, ¿no? ¿Qué? 8.2. 8.2. Sí. Bueno, la fórmula de precio ofertada fue 26.2 billones, que son $196 por acción. Desglose de la oferta. Precio de la acción, $196 por acción. Premium sobre el precio de cierre, o sea, sobre el precio de cierre hay un premium de 49.5%. Premium sobre el precio a 30 días, 48%. Estos son ratios, ¿ya? Estructura de cash, 100%. Acá sí no se aceptó earnout, ¿ya? Pero eso no es lo que aconsejaría, pero bueno. O sea, querían tanto y valía tanto en sus manos la empresa que aceptaron todos, si se dan cuenta, ¿no? O sea, parte del upside, ¿y cómo se llama? Y 100% cash. O sea, no hicieron earnout, ¿ya? Pero esa empresa pues vale muchísimo más yo creo que lo que estimaron de la sinergia se quedaron cortos, pues, ¿no? ¿Ya? Fuente de fondos, cash offshore y debt finance, o sea, fue con cash del corporativo más un financiamiento, entonces le salió un poco más barato, ¿ya? El tema. Racionalidad del precio, valor estratégico calculado son 28.7 billones menos, el buffer de negociación fue 10% digamos, y al final fue, digamos, un ajuste por capital de trabajo de 2.5 billones, que se acordó, ¿ya? El precio objetivo fue 26.2 billones, deja un margen para el descubrimiento en due diligence, claro, eso es lo que dice, premium suficiente para ganar versus competidores. Ellos decían que ellos estaban pagando un premium suficiente para que alguien que quisiera comprar la compañía, ¿cómo se llama? LinkedIn, no puede ofertar algo más que ellos. Dentro de la capacidad financiera de Microsoft estaba, ¿ya? Proceso competitivo y negociación abril-mayo de 2016. Timeline competitivo real. Este fue el timeline, ¿ya? En febrero, el 16 de febrero de 2016 fue la primera decisión formal digamos, discusión formal entre Microsoft y LinkedIn, ¿ya? El 18 de marzo, LinkedIn contrata a Wilson Sonsei, que es un legal advisor, digamos, y a Catalyst Partners ¿cómo se llama? Partner o como advisor financiero, ¿ya? En el M&A. En abril 1, Reid Hoffman contacta a Facebook, ¿ya? Y declina, ¿ya? En abril 12, Management presenta a Salesforce,
¿ya? O sea, hubo una presentación de management a Salesforce, ¿ah? ¿Ya? Salesforce ofrece $160 por acción. O sea, uno de su lista larga entró a competir por la adquisición de LinkedIn. Entonces Salesforce le ofrece $160 por acción, cash más stock. Profe, una Microsoft ofrece, consulta. dime, em, o sea, ahí me imagino que después de la discusión que hubo entre Microsoft y LinkedIn, no hubo o sea, o sea, no no hubo un hubo, tema de confidencialidad para que ellos solo exacto, sean no, no hubo, en ese momento no. En ese momento no. ¿Puede haber o no lo puede haber? ¿No? o es muy Lo temprano que, y lo lo que pasa, tomaron, lo que pasa es que la adquisición de LinkedIn era un diamante en bruto para todos, ¿no? O sea, comprar LinkedIn era jugar a ganador para todos, ¿no? Y ahí era pura negociación, ¿no? Por eso, Microsoft valorizó todas las sinergias en las manos de ellos, para saber hasta cuánto podía pagar, ¿no? Y yo creo que eran 28 millones, ¿no? Y terminaron pagando 26. O sea, se comieron el upside, se comieron casi todo el upside, ¿no? Pero en ese momento valorizado. Pero ahora, si obviamente se harían el recálculo, ahorita, digamos, el upside sería muchísimo más grande, ¿no? Ujú. ¿Ya? Pero entonces así sucedió. En realidad Rick Hoffman contacta a Facebook y declinan, ¿ya? Luego hay una participación, hay una presentación del management ¿cómo se llama? De Microsoft, ¿cómo se llama? Salesforce, a ver si, porque era el otro interesado. Entonces Salesforce ofrece $160 por acción, cash más stock, y Microsoft ofrece $190 por acción. Todo cash. Microsoft firma exclusividad 30 días, ahí hay una exclusividad ya, y Salesforce mejora la oferta a $188 por acción, ¿ya? El anuncio público fue por $196 por acción, all cash. ¿Ven qué importante es valorizar en las manos del comprador? Sí, Andy. Dos preguntas. Si tenía exclusividad 30 días, Salesforce no debían haber seguido con Salesforce Salesforce no. Microsoft, en mayo 14, Microsoft firma exclusividad de 30 días. con... Salesforce ofrece 188, pero ya tenía exclusividad ya. Ya, pero no debió recibir esa oferta, ¿o cómo se maneja ahí? Según el anuncio público, es que al final subieron $6 más. Pero no sé por qué subieron los $6 más, pero al final, ¿cómo se llama? Firmaron una exclusividad de 30 días, ¿no? Y de mayo 14 a mayo 20 todavía no se cumplían los 30 días, pero igual, al final, Microsoft se aseguró dando $196 por acción y todo en efectivo, ¿no? Y en ambos casos, con Microsoft y Salesforce, obviamente se maneja la confidencialidad, ¿no? Siempre eso está... no Ah, le puedo claro, decir, oye, ellos no estamos, saben, estamos o sea, vendiendo sí, pero al final abren la oferta de cuánto están ofertando, ¿no? O sea, al final yo pienso que los hacen competir en algún momento, ¿no? Pero, claro, exclusividad, de cómo han valorado las cifras y todo, tienen NDA por eso, ¿no? Pero yo no he estado en el caso, pero eso es lo que es público, ¿no? Solo lo pongo como ejemplo para que vean cómo se puede dar una negociación, ¿no? pero en lo común debería haber confidencialidad. O sea, uno no Debería, puede no, lo que se contactar, no puede sugiere, conocer los no es lo detalles del común, otro. lo que se sugiere es que haya una carta de intención no vinculante, pero que sea vinculante a que no se ofrezca a la empresa por una cierta cantidad de días, ¿no? Yo he visto desde 30 hasta 90 días, ¿no? Ya, pero eso es el tema de que sea vinculante, pero mi pregunta más va por la confidencialidad. Es decir, decirle a la otra empresa, "Oye, la otra me está ofreciendo tanto más". A eso voy. Debería ser confidencial de cada uno lo que está ofreciendo, pero al final el que recibe la oferta ve los dos mundos, ¿no? Eh, y puede dar cierto, o sea, sin decirle exactamente cuánto le han ofrecido, puede sugerírselo de otra forma, ¿no? No sé. Pero al final no sé si se firmó la confidencialidad en ese momento, ¿no? No sé. Ujú. Debería haberse hecho. Había otra Profe, pregunta de alguien más. sí, Sí, yo tengo una consulta. Orlando, sí. Veo que todo el proceso duró nada, marzo, abril, mayo, o sea, 3 meses, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿eso qué quiere decir? Que Microsoft ya había hecho todo el due diligence, había puesto pues el precio a la mano del vendedor, etcétera, para que la transacción se haga, o sea, así de rápida, me imagino, ¿no? Ellos fueron a ganador, ¿no? Siempre fueron a Ah, ganador, ok. porque sabían cuánto valía en sus manos y ofrecieron más, o sea, dentro de ese upside, o sea, yo te diría, en el momento perdieron casi todo el upside, pero no lo perdieron porque si tú, te apuesto que tú, o sea, si evalúan con las cifras actuales cuánto han capitalizado, pucha, que han reventado ese valor, ¿no? Imagínate cuánto vale LinkedIn ahorita, ¿no? Ya, claro. Ahí no lo podían saber, pero fueron visionarios, ¿no? No, y al ser me imagino que una empresa así de tecnología, que me imagino que es, no sé si un poco más fácil que de repente una operación mucho más complicada, comercial, o sea, física, con muchos, o sea, me imagino que la naturaleza de ese tiempo ha sido por eso, ¿no? O más porque quiero que esta es También. la mejor empresa que hay ahorita, ojos cerrados, este es el precio y lo que sea. Sí, claro, pero midieron cuánto pagaban, tampoco es que pagaron fuera de ese upside, ¿no? No, claro, dentro de los rangos, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, a ver, en su matriz de screening está claramente que era la compañía que querían comprar, ¿no? Pero hicieron todo el trabajo, ¿no? Hicieron la lista larga, hicieron la lista corta, ¿cómo se llama? Fueron a ofertas y al final empezaron a poner algunos temas de negociación, como por ejemplo el pago del 100% al cash, ¿no? Entonces ese pago del 100% al cash, aunque ellos se financiaron para hacerlo en una parte, eso normalmente en este tipo de empresas de tecnología y todo no se ve, ¿no? Pero entonces para ellos la oportunidad valía tanto que lo querían pagar 100% al cash, ¿no? Claro. Sí. Orlando, tú eres el que está preguntando, ¿no? Sí, sí, O yo hay otra estoy. persona más. Ah, ya. Ya. Vamos, seguimos.
Factores que dieron ventaja a Microsoft. All cash offer versus stock Salesforce con riesgo de volatilidad. Certeza en el cierre, menor riesgo regulatorio. Visión estratégica clara para LinkedIn. O sea, aparte de eso, le dijeron a LinkedIn, nosotros estamos comprando la compañía con esta visión. Relación previa había una relación entre los dos gerentes generales. Y había una relación previa. Estructura del equipo. ¿Ya? Del due diligence, ¿ah? Mira, por eso digo que hay que medir bien el tema del due diligence, ¿ah? Pero fueron más de 100 profesionales en el due diligence. En el due diligence financiero Microsoft aportó 15 personas del corporativo, Ernst & Young 20 personas del financiero, que Ernst & Young vio el due diligence. El legal, Microsoft legal, del corporativo 12 personas, de Simpson and Thatcher fueron 15 personas del estudio de abogados, del advisor legal. De la parte tecnológica y de producción, de Microsoft, ingenieros de Microsoft estaban involucrados en la adquisición 25 personas, en el equipo de Buyside, ¿no? De la propia compañía, ¿no? Y de Product Teams, 10 personas. De la parte comercial, Microsoft, Sales Leadership, 8 personas, y de McKinsey, que veía McKinsey Company lo contrataron para ver toda la parte comercial de la transacción. 5 personas. Hallazgos del due diligence financiero y tributario. Los positivos primero, ¿ya? Calidad de ingresos confirmada, ¿ya? 65% de los ingresos eran recurrentes, suscripciones anuales. El retention rate de Enterprise era de más de 95% de los clientes, ¿ya? Un crecimiento en soluciones de marketing de 30% año a año. EBITDA ajustado validado, ajustes razonables y bien documentados. Stock-based compensation apropiadamente separado. No habían items excepcionales significativos ocultos. O sea, eso quiere decir que no había muchos temas no recurrentes o eventuales o no recurrentes, ¿ya? Que no formaran parte del EBITDA normalizado. ¿Se entiende eso o no? O sea, no hubo mucho ajuste en el EBITDA por temas que no iban a repetir en el futuro, que eran no recurrentes, ya sea ingresos o gastos, o costos. Balance sheet o el estado de situación financiera limpio. Deuda no material, había un cash validado de 3.2 billones y no contingencias fiscales significativas. Hallazgos de due diligence financiero y tributario, red flags identificadas. Declaración de crecimiento del Q 2016. Ingresos reducidos causaron una caída del 43% en la acción. Crecimiento de usuarios se desaceleró en 19% versus el histórico 23%. Engagement metrics, decision time plans. ¿Ya? Dependencia en concentración de clientes. Top 100 clientes representaban el 40% de los ingresos de talent acquisition. Riesgo de churn es cuando es la pérdida de clientes, ¿no? El porcentaje de pérdida de clientes, ¿no? Porcentaje de clientes que dejan de usar el servicio del producto, ¿no? Sin integración con Microsoft genera fricción, ¿no? Estos son red flags, ¿ya? Márgenes bajo presión. Investigación y desarrollo como porcentaje de venta había aumentado, las ventas y marketing habían subido y el EBITDA margen había disminuido a 27% de un 30% del target. Hallazgos del due diligence financiero y tributario, ajuste en el EBITDA por valorización, EBITDA reportado de 820, ¿ya? Pero habían ajustes de normalización, ¿no? O sea, los positivos era, digamos, por 45 millones, habían 30 millones más de costos de reestructuración, ¿ya? Menos costos ocultos por 25 millones, y digamos, y cash efectivo, de disminución de efectivo de 15 millones por la diferencia en libros contables versus el valor de mercado en bolsa. El EBITDA normalizado, ya no era, digamos, el EBITDA normalizado entre positivos y negativos era hacia arriba, entonces no eran 820, sino 855 millones. Pero el proyectado, para el 2016, en este caso, era 8% por la aceleración de crecimiento. ¿Ya? Entonces, ajustaron el EBITDA por esa desaceleración de ese año a 785 millones. Entonces, al final, esos fueron los financieros. Al final vamos a ver toda la suma, ¿ya? Los hallazgos del due diligence legal positivo fueron propiedad intelectual, la propiedad intelectual claramente se llama, o sea, los contratos estaban bien, no había disputas con terceros, el portafolio de clientes es totalmente firmado, contratos con clientes bien estructurados, términos y condiciones robustos, no había cambio de control o temas problemáticos. En compliance, la red de privacidad de datos en el mundo estaba en marcha y, digamos, tenían ya regulación o planes para la regulación encaminadas, ¿ya? Digamos, el due diligence legal, red flags, ¿cuáles eran las banderas rojas? Era que había litigios laborales, 3 contingencias legales laborales, el expuesto era de la pérdida entre 50 y 80 millones de dólares, y la probabilidad de pago estaba entre 40 y 60%. Entonces esperaban perder 30 millones de dólares por el tema de litigios laborales, ¿ya? En contrato con empleados clave, habían 15 ejecutivos, ¿ya? En el cambio de control, con un costo potencial de 150 millones si todos iban, ¿ya? El costo de reemplazo. La privacidad, la riesgo de privacidad de datos era user data handling, podía ser cuestionado, ¿ya? Había una exposición difícil de cuantificar pero real, y en el tema regulatorio había, digamos, de 4 a 6 meses estimados y un riesgo bajo de retraso en el seguro. O sea, al final, en el due diligence tecnológico, los positivos eran que había una arquitectura sólida, stack tecnológico moderno, Java, Python y Node,
microservices de arquitectura bien implementada y API First Design que facilita integraciones. Eso era lo positivo, ¿no? El equipo de ingenieros en la parte de TI eran 1.500 ingenieros talentosos, una cultura de innovación fuerte y una retención histórica del 92% del personal. Y la data infraestructura es la data warehousing bien organizado, el data warehousing y el machine learning móviles productivos. Los red flags tecnológicos eran una infraestructura de IT multicloud, migración, la migración a Azure iba a costar, ¿ya? Azure, acuérdense que es la nube ¿cómo se llama? De Microsoft, ¿no? $300 millones de inversión y iba a demorar entre 18 y 24 meses ese proyecto. Los códigos fuentes eran códigos antiguos, ¿ya? Con 20%, digamos, de depreciación y ¿cómo se llama? Con una deuda estimada de $50 millones para remediarlo, ¿ya? Y cybersecurity gaps, o sea, digamos, los gaps o las diferencias eran 2 años de incidentes en 2015, o sea, muy pocos, ¿no? Y una inversión de $20 millones anuales para ciberseguridad. Y dependencias tecnológicas eran contratos con Amazon Web Services, que AWS, que obviamente tenían que migrarlo ¿cómo se llama? A Azure, ¿no? $80 millones al año y costos de migración complejos. Hallazgos del due diligence operacional positivos. Management Team, Jeff Warner, CEO, altamente capaz, Senior Team, profundamente en expertise, con buenas fortalezas y buen plan de sucesión. La organización comercial era más de 3.000 empleados, más de 3.000 profesionales, bien estructurada y con una geografía bien coberturada. Hallazgos del due diligence operacional preocupantes, ¿no? Preocupaciones, ¿no? El fit de la cultura cuando Microsoft era más estructurado, capturara post-adquisición a LinkedIn, ¿no? La cultura de LinkedIn era más informal, una startup culture, ¿no? Microsoft tenía un proceso ya dirigido, integración, o sea, el riesgo de integración en cultura era alto, ¿ya? Era alto. Había que hacer un trabajo ahí, digamos, de cultura muy grande, ¿ya? Dependencia de management era el otro tema, que Jeff Weiner, esencial para la continuidad, o sea, que era esencial, o sea, que estuviera en la transacción y que pase, Jeff Weiner, el CEO, ¿ya? Y 5 y 6 ejecutivos críticos, ¿ya? Y para eso requerían los Golden Parachutes, ¿ya? Real Estate, LinkedIn, digamos, esos son los headquarters donde quedaban, ¿ya? Y los contratos de leasing que tenían por $2 millones por diferentes locales o activos fijos. Hallazgos de due diligence comercial validado, posicionamiento competitivo número 1 globalmente y cosa más, satisfacción del consumidor, un NPS, ¿no? Que es el índice del consumidor de un score de 45, ¿no? Que es bueno para B2B Service and Service, ¿no? Esas empresas, ¿no? El Enterprise Consumer Satisfaction era 8.2 de 10. Y los hallazgos comercial, las preocupaciones, los concerns eran el user engagement, o sea, había, digamos, un total era 25%, ¿no? Digamos, los usuarios activos, entre el total de usuarios era 25%, lo que es bajo en ese sector, eso es lo que determinaron, ¿no? Preocupación de monetización depende pues del engagement, ¿no? Por eso era preocupante. La concentración de venta estaba en Estados Unidos y el 58% de las ventas estaban en ese territorio. Entonces, al final, las contingencias se identificaron así. Los litigios laborales, $30 millones. La deuda de tecnología más la migración de AWS, que es Amazon a Azure, 300 millones, que era lo más caro, ¿no? Cybersecurity, que había que invertir 3 años, 60 millones, retención de ejecutivos con los Golden Parachutes, 150 millones, y para cubrir los riesgos de regulación, 50 millones. Al final, el total de contingencias eran $590 millones. La posición de Microsoft era, descubrimos 590 millones en contingencias no divulgadas, solicitamos reducción del precio en 500 millones, que eso es $3.85 por acción. Nuevo precio por acción, o sea, eso es lo que pedían ellos después del due diligence, ¿ya? $192.15 por acción, ¿ya? Y un escrow de $500 millones por 24 meses. Eso es lo que pedían. Un ajuste y un escrow por 24 meses. La posición de LinkedIn y contingencias son litigios ya resueltos, ¿ya? Que decían que la deuda tecnológica es una deuda normal, que la migración de servidores era beneficiosa para Microsoft, que la retención de personal la debe pagar Microsoft, y que ofrecen un escrow por $150 millones por litigio, por 12 meses. O sea, uno era el piso y otro el techo. Precio final, $196 por acción, sin cambio, pero con mecanismo de protección, ¿ya? Bueno, al final se decidió, digamos, 850 millones, un ajuste de baseline de más o menos, con un cap de más o menos $200 millones por cualquier tema que se descubriera entre la fecha corta y fecha de cierre. En el escrow account se pusieron $200 millones y se identificaron un cap de 50 millones de dólares, ¿no? Con una duración de 18 meses, ¿no? El management retention, Microsoft lo que decía era para retener a Jeff Weiner había que pagar $150 millones en 4 años, y para los 15 ejecutivos restantes, 200 millones de dólares en el mismo tiempo. Un total de $350 millones. ¿Por qué Microsoft no redujo el precio? ¿Ya? Proceso competitivo, Salesforce seguía interesada en reducir el precio, riesgo de perder el deal,
valor estratégico de 590 millones de dólares, era menor al 3% del valor dentro de lo que habían medido en materialidad. La capacidad financiera de Microsoft Cash Position de 100 millones de dólares hacia 590 millones de dólares era irrelevante, ¿ya? Y digamos, justamente lo que dijo un alumno, ¿no? La prioridad es cerrar rápido y no regatear. Al final, en junio 13 del 2016 se hizo un anuncio público de la adquisición. En junio 15 fue el press release, ¿no? Donde salieron los dos. En la nota de prensa, de julio a septiembre fue el proceso regulatorio, porque se tenían que cumplir normas regulatorias en Estados Unidos, Brasil y Canadá. En octubre 20 hubo un voto y se aprobó con el 99.1% de las acciones. Y en diciembre 6 se aprobó la última aprobación. Entonces, al final se cerró en diciembre. De marzo a diciembre, ¿no? Todo. Tiempo total, 177 días, 6 meses. Eso es un tiempo eficiente, ¿eh? Ojo. O sea, yo he hecho de 6 meses a 9 meses. Lo que normalmente se da. La total consideración fue de 26.2 billones. La distribución del pago fue, para los accionistas fue de 25.85 billones pagado al cierre y un escrow retenido de 200 millones de dólares a 18 meses. Los costos de transacción, Microsoft Advisors, los advisors de Microsoft, pues, los financieros y legales costaban 150 millones de dólares, vaya de lo que ganan, ¿no? Y los legales 45 millones de dólares, ¿ya? Después, Morgan Stanley cobró 45 millones de dólares y 75 millones de dólares otros tipos de advisors, ¿ya? O sea, 30 millones de dólares más, pero los LinkedIn Advisors, se pagaron también 150 millones de dólares, sí, Orlando. Profe, esos costos de transacción que obviamente le costaron a Microsoft, ¿están afuera de los 26 billones? ¿O es dentro de todo el No, costo? están afuera, están afuera. ¿No? Ah, ya. Están afuera, ¿sí? Son costos de transacción de cada uno, ¿no? ¿Cuáles fueron los costos de transacción ¿cómo se llama? De Microsoft y cuáles fueron los costos de transacciones de LinkedIn? Y si uno ve, al final, gastaron prácticamente lo mismo. Ahí está redondeado, pero gastaron prácticamente lo mismo. Lo mismo gastaron. O sea, estos costos de transacción de estos procesos son costosos, ¿ah? Son costosos y uno debe verlo como porcentaje del valor transaccionado, ¿ya? No debe verlo como una cifra, digamos, de costo fijo, así, no la debe ver así, ¿ya? Debe ser como porcentaje del costo de transacción. Claro. Y ahí no está el success fee, ¿ah? Porque ahí también seguramente hay success fee, a no ser que ahí esté el success fee también metido, debe estar, ¿ya? Entre los advisors. Y Sí, por ejemplo, tengo dos preguntas. sí, para ya terminar sobre eso, por ejemplo, esos pagos que se le tenían que hacer al Management Retention, por ejemplo, de 150 millones a Jeff Weiner, 200 millones a los 15 ejecutivos top de la empresa, ese problema de retención de 350 millones es parte de lo que, o sí, también está fuera. Pues eso está fuera, También está fuera. Claro, Está fuera, pero es parte del SPA. Claro, pero entonces, o sea, claro, ellos compraron por 26.2 billones, pero han habido muchos costos afuera De de transacción. De transacción, sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si no pasaban esos ejecutivos, no? O sea, los Claro. propios ejecutivos, ahora, los propios ejecutivos son los que exigen también, ¿ah? O sea, no es el vendedor, porque el vendedor se deshace y da plata mi tema, ¿no? Pero los que exigen para quedarse son los ejecutivos. Y es una estrategia de retención. Claro, tiene sentido, sí. Gracias. Muchas veces se quiebran las negociaciones por eso, por los golden parachutes. Sí. ¿Quién más? Estaba Orlando y había ese que no lo tiene. Sí, pero para el vendedor, todos esos costos de transacción los paga la empresa, ¿no es cierto? O sea, finalmente esos costos van a los gastos antes de Claro, lo cierre. deducen, o sea, van a Claro, o sea, deducir para el de lo que vendedor es paga. neto el ingreso a los accionistas, ¿no? Sí, pero tienen todos esos costos de transacción que de deducir. Claro, claro. O sea, Claro. el comprador los paga adicional al precio de venta, pero el vendedor ya está metido. Lo deduce del precio de adquisición. Ujú. O sea, de los 26.2 los resta, o sea, recibe menos, Sí, recibe menos, porque tiene que pagar todos esos costos. pero los paga No con recibe menos del vendedor, sino los paga de ellos como costo. O sea, le dan los 26 millones y después de tener los 26 millones tiene que pagarles a todos, pues. O recuperar lo que ha gastado. no los paga la empresa antes de ser vendida como tal. No los paga eso, así. Por lo que pasa es que esos costos se van dando en todo el proceso, ¿no? O sea, porque hay costos fijos de valoración, hay costos fijos de contratos, ¿no? Hay costos fijos y también está el success fee. Porque tanto el legal como el financiero tienen success fee. Muchas veces los dos o uno solo. ¿Ya? Digamos que los Entonces, fijos podrían estar ya, digamos, en los gastos de la propia empresa y los success fee podrían estar fuera y sí ser pagados sí, directamente. pero al final tienen que ser asignados a la transacción. Tienen que ser recuperados. Ujú. ¿Algo Bueno, más? no me queda muy claro, pero en todo caso. ¿No te queda muy claro? Te lo explico nuevamente. ¿Ya? A ver, tanto el comprador como el vendedor tienen costos de transacción. ¿Ya? Sí. Los costos de transacción, hay algunos fijos que se dan durante el proceso, que todavía no se ha cerrado la transacción, que los tienen que asumir como costo de la transacción. ¿Ya? Igual el que está vendiendo tiene costos de transacción.
¿Ya? El que está comprando, por ejemplo, tiene el costo del due diligence, ¿no? Y el que está vendiendo tiene costos también de asesores que lo han asesorado para determinar el valor de venta y también costos Sí. legales, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay un advisor que está vendiendo la compañía, ¿no? Y otro que está pujando para comprarla, los dos tienen success fee, Ujú. ¿ya? Por la transacción, que son ese porcentaje variable que yo les decía, ¿ya? Entonces, ¿ya? Aunque lo hayan gastado dentro de su P&L antes, ¿ya? Tienen que restarlo o tienen que recuperarlo, pues, de la transacción. No sé si me voy a contar, el vendedor recibe el dinero, pero tiene algunos costos que ya hizo que tiene que cubrir y otros costos que no los tenía que los tiene que deducir del precio. El neto tiene que ir al accionista, después de todos los costos de transacción. ¿Ahí te quedó más claro? Profesor, ¿Sí? entonces, o sea, cada uno, tanto el vendedor como el comprador, asume sus costos de manera independiente antes de que Así la es. transacción se concrete y, o sea, una vez de que el vendedor... Hay algunos, hay el co- algunos, hay algunos ¿cómo se llama? Hay algunos que se hacen y puede ser que la transacción no se concrete y ya son parte del costo hundido, ¿no? Y Ya, si se, claro, ya lo ¿no? asumen, pues, ¿no? Ajá, Sí, ya, y si se concreta la transacción, tienen que asignarlo de alguna forma en un P&L de presupuesto al costo a la transacción, porque, o sea, esos son costos de transacción, no son costos de producto del negocio, ¿no? Y hay algunos que se obtienen cuando se da el success fee, que eso no ha sido contabilizado todavía, ¿no? Claro. Entonces, eso también tiene que ser asignado, O sea, ¿no? O sea, Uno por se ejemplo, recupera, el sí, vendedor recibe los 26 millones, pero dentro de eso ya tiene que empezar a reconocer dentro de su P&L los costos así que es, ha subido por esa sí, transacción. No sé, y medio millón, después, algo así. sí, ya, y eso, Ya. y al final le dice a los accionistas, mira, o sea, han pagado tanto, pero hubieron tales ajustes, hay tales contingencias, no te pueden pagar todo, hay una parte que se va a retener, pero de todo lo que se ha pagado, mira, hay que pagar todos los costos de todo el proceso que ha sido, algunos ya los hemos asumido, los tenemos que recuperar, otros son por el success fee. Y le restamos todo eso y al final te pago lo que queda. ¿Mm? El neto que quedaría El después neto, sí, el neto. Ya, ok. Neto, Ahora sí. sí. Al que no le queda claro, le quedó más claro. o sea, la naturaleza de los costos sí me queda claro. Eso no era la pregunta, sino más bien, o sea, mi punto es que el vendedor, como razón social, LinkedIn, SAC, no sé, ya hizo todos esos costos, está dentro de sus gastos. Los socios no lo gastan de su bolsillo, lo gasta la empresa. Por lo tanto, Ujú. yo entendería que los 26.2 va directo al bolsillo del vendedor. Ese es mi punto. O sea, en cambio, para No, el comprador, sí. los tiene que deducir, la empresa los tiene que recuperar del precio y cobrárselo al accionista, pues. Es clarísimo, o sea, lo deduces y le pagas menos los costos que ha costado, porque eso no son costos de la compañía, al final los tiene que pagar, ¿no? Ok, entonces los costos, a pesar de que la empresa, por ejemplo, cuando la empresa contrata a McKinsey, no sé, todo va a gasto a la empresa. Cuando la transacción se termina, dicen, ok, la empresa no lo tuvo que asumir, lo asume el accionista. Eso es lo que estoy entendiendo ahorita. ¿Es así? Sí, a ver, la empresa tiene accionistas, ¿no? ¿Ya? Sí. Y al final, ¿cómo se llama? La empresa que ha comprado a la otra, y los accionistas, que son los dueños, tienen que asumir los costos de transacción. No, Eso no, el está comprador claro. me queda clarísimo. Mi duda es del vendedor. Ya, el vendedor, ya, el vendedor, si son accionistas, al final, los accionistas son los que tienen que pagar todos los costos de transacción. O sea, su patrimonio Ujú. personal. Sí, claro. Ujú. Claro, es como cuando vendes una casa o lo que sea, pues, el accionista tiene que pagar todo eso, los costos Pasa que legales. si la casa está a nombre de una persona, sí, pero en Los este caso es una accionistas, pues. empresa, ¿no? Por eso era la duda. Ya, listo. El total cash out fue de 23.3 y eso lo vimos, ¿no? Incluye $150 millones de transacción. Fuentes de fondos, Microsoft requeridos, ya, eso fue la fuente de fondos y el financiamiento, que no es tan importante. Las sinergias realizadas. En el año 1, el 2017, fueron 400 millones de dólares de sinergias realizadas. En el año 2, 900 millones de dólares de sinergias realizadas. En el año 3 de la transacción, 1.4 billones de dólares realizadas. En el año 4, fueron 1.6 billones de dólares realizados, ¿ya? Por la transacción. Principales éxitos, LinkedIn integró a Office 365 con Sales Navigator y Dynamics, ¿ya? Y lo que fue un éxito. Y al final, el revenue de LinkedIn en el 2016 era de 3 billones, en el 2017 fue de 5.3 billones con un 77% de crecimiento, en el 2020 fue de 8.1 billones, en el 2024 de 16 billones, estimado. Entonces, el ROI de la inversión fue de más de 30%. Una adquisición exitosa. Y eso que pagó parte del upside, ¿no? Entonces, para la estrategia de screening, el activo único o el activo disponible fue, o el activo intangible principal fue, obviamente, la red pues, de LinkedIn, ¿no? El timing crítico fue una ventana de oportunidad. El Strategic Fit se alineó a la parte de optimización que se llama financiera. La valoración, en realidad, fue múltiple, por múltiples métodos, comparables, más flujo de caja libre, más sinergias, más intangibles. Ese fue el valor de manos del comprador. Y lo distribuyó así. Ellos sí valorizaron intangibles, ¿ya? O sea, se basó en comparables, pero también en flujo de caja libre, valorizó las sinergias y también los intangibles. Eso fue el éxito, digamos, de su fórmula de precio, ¿ya? Ya vimos lo del tema de las sinergias. El due diligence, sí, es un due diligence financiero, legal, tecnológico, comercial y operacional. Ya vimos que fueron 100 personas durante 30 días, todos los riesgos identificados en el due diligence.
La negociación no comprometieron el precio final a pesar de los $590 de contingencias, $590 millones de contingencias. Protecciones alternativas Scroll, ¿no? Habían cláusulas MAC, que son esas cláusulas de qué pasa si ocurre un evento adverso entre la fecha de corte y fecha de cierre. Un proceso competitivo ajustado justificó mantener el precio. La estructura y cierre es un triangular merger con un plan regulatorio. Hicieron un plan de integración desde el día 1 digamos, el post-close operó, digamos, LinkedIn, el éxito fue que lo dejaron operar como operaba antes de adquirirlo, o sea, con la independencia que debía tener como subsidiario, ¿ya? Si le cargaban todo el tema corporativo, como dije, de repente empezaba a destruir valor, ¿ya? Y ahora les hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tan preparados se sienten ahora para liderar un proceso de, ¿cómo se llama?, de compra? O sea, no lo voy a hacer en el Mentimeter, pero quisiera saber su opinión. Ahora que han escuchado todo este proceso, ¿se sienten más preparados de antes de llevar la clase? ¿Alguien que me pueda comentar al respecto? Sí, o A sea, ese. sí, profe, de mi lado, claro, ya los términos y el proceso es mucho más claro de cuando comenzamos la clase, ¿no? De hecho, ya, gracias. Eso por lo menos que quisiera Claro. dejar con la clase, ¿no? Ujú. Es más llevadero, Bueno, creo yo, pero no sé si me sentiría listo para poder liderar, ¿no? Como usted dijo, para poder ya participar en uno, tal vez en un rol importante, yo creo que sí, pero liderarlo como tal, yo creo que sería importante haber tenido una experiencia previa para poder minimizar los errores que se cometan, ¿no? Porque cuando ya vamos a lideramos a cambiar, uno, vamos a cambiar la cosa más del término, ya. Integrar un grupo de adquisición por el lado del comprador, por el buy side. ¿Ya? Esa es la pregunta. Tienes razón. Liderarlo de repente requiere más experiencia, pero yo creo que con todos estos conocimientos pueden hacer más eficientes o participar o dar sugerencias en un proceso, ¿no? De adquisición por el lado del comprador. Nada, tenemos un espacio de Q&A. Si tienen alguna pregunta final, si no, vamos al test de salida. ¿Tienen alguna pregunta final de la clase de hoy? Todo está claro, profe, por acá. Ya. Vamos al test de salida. El test de salida está en el Blackboard, como siempre. Está en el Blackboard. Está acá. Está acá en test de salida. Y test de salida tienen el test de la clase 3. Son 10 preguntas de verdadero y falso. Pueden empezar a darlo y el que termina el test, si no tiene alguna pregunta, se despide y ya podría haber finalizado la clase. Profesor, ¿hasta qué hora tenemos para dar el examen? Hasta las 10. Ok, ok. Pero fue una pregunta. Sí, dime. ¿La asistencia ya la tomaron al inicio o la van a tomar ahora? Ya la tomé. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando Sí, ahorita? Adriano, lo que pasa es que entré 10 minutos tarde, pero he estado toda la clase, por eso consultaba. Ah, ya. Ya, yo te voy a considerar, Adrián, no te preocupes. Ya, profe, disculpa la demora, la siguiente vez voy a estar a tiempo. No te preocupes, no te preocupes.
Ya terminé, profesor, gracias. Hasta luego. Ya está listo, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Profesor, ¿se puede hacer una Dime. pregunta? Ya Sí. igual, ya terminé la prueba. En una diapositiva comparaba el precio de la acción de 196 con un precio de cierre y otro precio más. ¿Eso es lo que se cotiza en bolsa? No, son los precios que se dieron en los momentos de la transacción. Ya, o sea, se pagó Son- 196, pero decía ahí comparado precio de cierre y un precio 30 días antes. Sí, O sea, lo que pasa es que el precio de cierre es el precio final, pues el precio final de la transacción, ¿no? O sea, Ya. hubieron aumentos, ¿no? Hubieron aumentos. Al Mm. final incrementaron un poquito más todavía, ¿no? Creo que $6 el precio. Ok, ya, ese profe, gracias. De Nos nada. vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Listo, Bruno, gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, cuídate. profesor. Hasta Hasta luego. luego. Profesor, yo también entré minutos después porque estoy viajando. Por favor, si me podría... Sí, Lisbeth, sí te entiendo. Yo te puse de Muchas presente, no te gracias. preocupes. Ya, Buen hasta día, luego. hasta luego, gracias. Sí.